Bueno, esperemos 2 minutos más para comenzar. Listo, buenas noches con todos. Una vez más, gracias por darse el tiempo de unirse a estas sesiones. En este caso será el segundo webinar de los 3 que vamos a revisar. Y en este caso ya veremos cómo pasar de un dato económico a interpretar esto para que sea información y que acaben buscando oportunidades a partir de esto, para que pues este tipo de eventos se transformen en oportunidades. Listo. Ahora, en este webinar aprenderán a transformar eventos económicos en ideas de inversión usando una metodología lógica y orientada al trading. Nos centraremos en cómo interpretar las expectativas del mercado y actuar según las sorpresas en los datos. El objetivo es que entiendan cómo reaccionan los mercados ante publicaciones clave y que puedan evitar errores comunes como operar por impulso o sin contexto, que es algo que pasa bastante, al menos cuando hablamos de análisis fundamental, ¿no? Un tema que ya habíamos revisado la semana pasada era que la expectativa es bastante importante, y al menos para operar diríamos que es lo que más importa. Entonces, hay que entender que lo que realmente mueve el mercado no es únicamente el dato más reciente, sino la diferencia que existe entre el dato real y la expectativa del mercado, ¿sí? ¿Cómo podemos interpretar esto con un ejemplo práctico? ¿Sí? Si la inflación esperada era 3.1 y la inflación que se acaba publicando es de 3.4, nos da a entender que la inflación que se acaba de publicar fue mayor a lo que tenían en cuenta los consensos. Esto se lo puede interpretar como una sorpresa alcista, ¿sí? Porque el mercado interpreta que la inflación sigue elevada, lo cual puede entenderse como un aumento de las probabilidades de subidas de tasas y esto va a acabar siendo un impacto directo en divisas, bonos y acciones. El tema aquí que es relevante es entender cómo impacta la inflación a divisas, cómo impacta a acciones y cómo impacta a bonos, porque no es similar para todo tipo de activos. Ahora, si lo hacemos un poco general, que está bien comprender a veces este tipo de reglas, hay que entender que una sorpresa inflacionaria, que es un dato mayor a lo esperado como el que acabamos de ver con GBP, refuerza las probabilidades de subir tasas. Esto puede causar una fortaleza en la moneda local porque los inversores buscan mayor rendimiento. Hay que recordar que el carry trade es una estrategia que se basa principalmente en comprar divisas que paguen un interés mayor, ¿sí? Y venderlas frente a divisas que paguen un interés menor, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el yen entre 2021 a 2024. Mientras el Banco de Japón era el único que mantenía las tasas bastante bajas, ¿sí? Hubo países como Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia que empezaron a aumentar las tasas de interés periódicamente, por lo cual obviamente esto hizo que estas divisas se fortalezcan frente al yen especialmente, ¿no? Entonces es importante entender cómo
el indicador más relevante en FX es la tasa de interés, ¿sí? Obviamente esto, ¿por qué? Porque es un indicador rezagado que nos muestra ya cómo estuvo la economía hace un par de meses y cómo acaba impactando en la valoración de activos. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar de lo que es una divisa a lo que son acciones? ¿Sí? La expectativa de tasas más altas realmente presiona a la baja a la renta variable. ¿Por qué? Porque aumentan los costos del crédito, se reduce el consumo y caen los márgenes corporativos. A una inflación más alta, una tasa de interés más alta y por ende ir a buscar un préstamo a nivel empresarial obviamente va a ser mucho más costoso, por lo cual muchos proyectos van a acabar descartándose y no tomando forma a nivel empresarial, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta siempre esto. Ahora, en los bonos pasa lo siguiente, la inflación por encima del pronóstico provoca ventas en bonos, lo que hace que los rendimientos de estos bonos aumenten, anticipando una política monetaria un poco más restrictiva. Para aplicar esto en cualquier otro dato económico, únicamente no hay que ver el dato publicado, ¿sí? Siempre preguntarnos cómo este dato cambia la narrativa en las tasas, para que de esta forma podemos llegar a conclusiones más claras, como la que acabamos de ver con lo que es inflación. Con el crecimiento pasa algo similar en divisas, ¿sí? Pero contrario en acciones. ¿Sí? En acciones, un dato positivo de crecimiento sí es favorable para la renta variable, pero es negativo para los bonos. ¿Por qué? Porque los bonos son un activo seguro, ¿sí? Son un activo de refugio, por lo cual una tasa de interés más alta puede acabar, un crecimiento más fuerte puede acabar erosionando en cuanto capital ingresa al mercado de bonos, ¿no? Entonces es importante entender cómo no todos los datos son iguales, cómo depende incluso de qué datos estemos viendo y contra qué activo lo estemos comparando, ¿no? Ahora, más allá del dato, lo que importa es lo que no se esperaba. Hay que entender que hoy en gran parte del volumen que se mueve en transacciones en los mercados es de algoritmos, ¿sí? Entonces, los mercados están descontando el número esperado que ellos tenían, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una sorpresa económica, que es esta discrepancia entre el dato esperado y el dato real, esto genera que muchas de estas operaciones tengan que cambiar qué tanto riesgo estaban o qué tanta exposición tenían a cierto activo, ¿sí? Por lo cual, una sorpresa positiva significa que el dato supera las expectativas y esto podrá generar que exista mayor entrada de capital tras esta noticia. ¿Qué es lo interesante? Que no únicamente se genera tal vez ese primer movimiento que se ve, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay la publicación de un dato que no se esperaba que sea tan alto, normalmente el precio tiene un aumento bastante fuerte en el corto plazo. Pero, ¿qué es lo interesante? Hay papers como uno de AQR Capital Management, que es un fondo que maneja 143 billones, donde ellos mencionan un término que es bastante conocido, que es la tendencia económica. ¿Qué significa tendencia económica? Que el impacto de esta expectativa de los datos, ¿sí? Se mantiene a lo largo del tiempo, no se refleja únicamente en esos segundos posteriores al dato, sino que la reacción que tiene este sentimiento económico, esta tendencia económica puede verse reflejado en incluso los siguientes días o semanas. Ahora, lo que sí es importante es el impacto en el mercado. Cuanto mayor es la diferencia entre el dato y el pronóstico, y más importante es el dato, porque obviamente tenemos un montón de información financiera hoy en día, mayor será el movimiento de precios. Normalmente, ¿qué indicadores están incluidos en la mayoría de modelos de evaluación? ¿Sí? PIB e inflación. ¿Sí? Son los datos que siempre se van a encontrar porque están casi que en todos los modelos, por lo cual hay que darles mayor seguimiento. Es este desajuste que existe entre la expectativa y el dato real lo que genera la volatilidad y oportunidades. Pero ojo, algo que se habla muy poco en el mundo retail es la oportunidad que existe después del dato, porque muchas veces, ¿qué pasa cuando alguien fundamentalmente opera, que saben decir, no, es que operamos la noticia? El mercado, digamos, sube 25, 50 pips en un día. ¿Qué hace los siguientes días? Retrocede de poco en poco en poco y luego continúa
esa tendencia alcista que ya mantenía o que se generó a partir del dato. Es ahí donde nos podemos posicionar a un nivel de swing, ¿sí? Operaciones de entre 1 a 3 semanas, para aprovechar esa tendencia económica que se dejó a partir de esta expectativa de los datos, ¿sí? Ahora, ¿por qué importan los datos? Y es aquí donde nos gusta diferenciarnos de lo que hay en el mundo retail, ¿sí? Todas las metodologías que ocupamos nosotros en Global Macro Solutions tienen siempre una metodología escrita y no es ni siquiera escrita por nosotros. En este caso, AQR tiene varios papers que habla de Economic Trend. El más antiguo es de 2019 y a partir de estos papers es que nosotros generamos nuestro sistema de calificación para poder ponderar estos datos económicos e ir midiendo la tendencia económica. ¿Sí? Entonces, aquí está la captura del paper. Si desean que en algún momento hagamos una cobertura completa, se puede hacer. Es un paper creo que como de 25 páginas, si no me equivoco. No es tan compleja la literatura que se habla en este documento, pero por ejemplo, en la primera portada ya mencionan que la tendencia económica capitaliza en identificar la tendencia que se genera post datos económicos, ¿sí? Entonces aquí tenemos una cita incluso que dice, según AQR en 2023, que es la versión más reciente de estos papers, porque ha sido una serie de papers, no solo uno, los mercados suelen subestimar el impacto de las nuevas noticias macroeconómicas. Esto nos permite que los datos generen movimientos sostenidos en los precios de acciones, bonos, divisas y commodities. Eso es incluso lo interesante de este paper, que no se enfoca únicamente en efectos, no se enfoca únicamente en índices, sino que podemos a partir de estas noticias generar calificaciones para diferentes activos, obviamente mientras las métricas sean diferentes, ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave que menciona QR Capital Management? Como decimos, es un fondo que maneja 143 billones de dólares. No es que es una empresa que salió hace 3 años y que con este paper intentan justificar cualquier cosa que ellos hagan. No, realmente es un fondo bastante grande donde aquí explican cómo la tendencia económica existe y impacta en la evaluación de activos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave que menciona AQR? Mencionan que el mercado no se ajusta de inmediato ante sorpresas macro, cuando muchas personas creen que sí ocurre esto, más bien es el contrario. Y es incluso la razón por la cual nosotros, dentro de nuestra calificación, tomamos en cuenta el sentimiento retail. Si el sentimiento retail es alcista, nosotros consideramos esto como bajista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente el sentimiento retail o la operativa retail es lo contrario a lo que se hace en el mundo real. Entonces, por eso es un muy buen indicador y volvemos a ocupar esto, ¿no? ¿Qué crea esto? ¿Qué crea este tipo de que el mercado no se ajuste inmediatamente ante sorpresas macro? Esto crea tendencias que se pueden aprovechar con estrategias basadas en datos. Entonces, de esta forma, ya no operamos noticias, porque creo que es algo que nos preguntaban mucho, y menos cuando nosotros empezamos a hablar de datos macro, si nos preguntaban, ¿y ustedes cómo hacen para operar datos? ¿Cuál es su estrategia? Decimos, no, es que nosotros no es que estamos a las 8:30 que se publica un dato, pendientes de si va a ser positivo o negativo para comprar o vender inmediatamente, sino que hacemos un análisis a partir de la publicación del dato para entender cómo esto puede convertirse en una estrategia de compra, obviamente si la expectativa fue mucho mayor a lo esperado, o de venta en caso que sea mucho menor de lo esperado, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Que esta estrategia ha mostrado buenos resultados durante más de 50 años. Entonces, imagínense la muestra de datos que tenemos, porque ¿qué pasa mucho en el mundo retail? Y no es tanto una crítica, sino una observación, que llega gente que hace un año empezó a operar, que tal vez cuentan su historia, tal vez un poco motivacional, que hace un año perdieron 10 cuentas de fondeo y que ahora les va súper bien. Entonces, la muestra que tenemos es muy escasa y es incluso casi que individual, porque esa persona puede tener una racha de un año positivo y luego volver a lo que le pasaba, que era perder muchas cuentas. En este caso tenemos una muestra de 50 años donde consistentemente tiene sentido operar con datos. Y no significa operar en el momento de la publicación, sino hacer una sumatoria de cómo impactan estos datos en el valor de un activo en un plazo de 1 a 3 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren cómo hay metodologías profesionales que se pueden sostener, ¿sí? El tema cuál es que mucha de esta información está en inglés, muchas de estas metodologías son complejas, o sea, este paper es sencillo y es la razón por la cual lo mostramos
pero hay muchos más complejos que ya aplican fórmulas que si no contamos con herramientas correctas para poder hacer los cálculos, se vuelve muy complicado hacer, ¿sí? Entonces, en ese caso, es la razón por la cual siempre mostramos este paper que tiene cierta simplicidad, ¿sí? Ahora, como siempre decimos, porque confieren a QR Capital Management, ya lo mencionábamos hace un momento, es una empresa que maneja 143.000 millones, tiene décadas haciendo investigación y publica estos journals académicos de primer nivel. A diferencia de muchos creadores de contenido, AQR pues no vende ningún curso ni productos, por lo cual su único objetivo es desarrollar estrategias basadas en evidencia científica. Sí, entonces, es lo que nosotros como Global Macro estamos buscando traer a Latinoamérica, mostrarles cómo hay metodologías que funcionan, que tienen 50 años de pruebas, que los datos económicos nunca van a dejar de publicarse, ¿sí? Y que pues obviamente esto es una forma de profesionalizarnos y poder aplicar estos conceptos de una forma que tenga base, ¿no? Porque muchas veces cuando hemos conversado con gente, como mencionamos, los resultados, sus métricas son de 3 meses, 6 meses, lo más que hemos visto es un año. Entonces, no hay algo muy parecido entre América que hable sobre macro y este tipo de metodologías pues que funcionan, ¿no? Ok, a ver, un segundo. Ok, un segundo. No, sí estoy con micrófono, pero no sé por qué no se escucha. A ver, un segundo. Ok, esperemos que sí, listo. Ahora, lo importante de esto es que podamos ver el panorama completo, ¿sí? Y es aquí donde tal vez se complica un poco para las personas que nunca han visto datos macro o que nunca han entendido bien por qué los datos importan en la evaluación de activos, ¿sí? Y es aquí donde mostramos este marco de los 4 cuadrantes, que, como decimos, muchos modelos de evaluación toman en cuenta inflación y PIB. Entonces, aquí vemos los 4 escenarios. Cuando la inflación es alta y el crecimiento es alto, cuando la inflación es baja y el crecimiento es bajo, y las variables que sería crecimiento alto, inflación baja, crecimiento alto, ¿no? Entonces, es aquí donde cobra sentido lo que habla AQR Capital Management, y ya bajarlo un poco más al mundo retail, es que los datos no hay que analizarlos de forma aislada, que es lo que hacen los retails. Entonces, otra vez, el problema que sucede es que los retailers lo ven de forma aislada y de esa forma pues no ven este panorama que hay que ver o la historia que los datos nos van contando, ¿sí? Entonces, importante, un solo dato no define una tendencia. Ojo, esto es creo que lo más relevante. Y lo que importa es la consistencia entre varios indicadores que apunten en la misma dirección. Cuando tenemos 3, 4 indicadores que son malos, buscar ventas tiene sentido. Cuando tenemos 3, 4 indicadores que son buenos, buscar compras tiene sentido, ¿sí? Entonces, es la forma como hay que trabajar. Entonces, cuando el PIB, la inflación y las tasas de interés muestran señales alineadas, podemos hablar de una tendencia económica clara. En nuestro caso, en nuestro terminal, sumamos los datos para calificar activos, para decir qué activos pueden ser compras en base a datos y qué activos pueden ser ventas igualmente en base a este sistema de calificación. De esta forma, evitamos operar por impulso, que es a veces lo que pasa cuando alguien ve una noticia, ve que el dato salió mejor de lo esperado y cree que después de haber subido 50 pips va a seguir subiendo 50 más y compran, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es más bien buscar soportes claros, siempre y cuando la calificación, en este caso la tendencia económica, sea positiva, ¿sí? Listo. Entonces, como les decimos, el enfoque correcto y lo que nosotros buscamos es que aprendan a entender la tendencia económica. Y es aquí donde es importante que como ustedes se cuenten con las herramientas adecuadas, ¿sí? ¿Se puede hacer ese análisis de mano? Por supuesto que se puede hacer. Nosotros el año pasado dimos el programa de macroeconomía en 4 ediciones diferentes y la media de tiempo que toma una persona en poder hacer estas calificaciones es de 3 horas diarias.
¿Por qué toma este tiempo? Porque no solo analizamos qué pasa con datos económicos, también analizamos qué pasa con sentimiento retail, qué pasa con el reporte COD y qué pasa con la estacionalidad del activo y la tendencia. ¿Sí? Entonces, es una captura de nuestra terminal donde pueden ver que durante todo el mes de junio, ¿sí? La calificación de euro dólar era positiva. Compras, compras, compras en euro dólar. Y justo cuando empezó, creo que la primera semana de julio que se acabó, la calificación empezó a ser bajista y a partir de esa fecha hemos visto que el euro dólar cae y cae y cae. Y si ustedes han estado pendientes de nuestro Telegram o de nuestro Discord, van a ver que muchos datos que ya empezábamos a compartir empezaban a tener un dólar mucho más fuerte que hace semanas. Incluso mostramos un indicador que se llama el City Economic Surprise Index, donde muestra cómo tuvimos una rotación hacia sorpresas positivas de sorpresas negativas que veníamos viendo el mes pasado, ¿sí? Y en la imagen de abajo es dólar CAD, igual pueden ver cómo desde inicios de junio la calificación empezó a ser bajista y durante todo el mes se mantuvo así. Y ya cuando acabamos la primera semana de julio es cuando la calificación empezó a rotar y a indicarnos compras en dólar CAD. Incluso el día de mañana será un post acerca de estas compras que tuvimos en dólar CAD estas últimas semanas, ¿no? Entonces, como decimos, esta estrategia se basa en observar cómo evoluciona la información y cómo posicionarse a favor de esta dirección, ¿no? Como decimos, este enfoque ha demostrado generar rendimientos en los últimos 50 años y su efectividad ha sido consistente en diferentes mercados y métricas. Esto es lo que tal vez como Global Macro nos hace diferentes, que no explicamos solo una estrategia compleja, porque hacer los cálculos tal vez de forma manual puede serlo. En el siguiente webinar, que ya es el último, les daremos una plantilla sencilla para que ustedes puedan revisar ciertos indicadores económicos y obviamente pues en base a esto podrían generar un sistema similar de calificación siempre y cuando pues, lo actualicen periódicamente y no dejen saltar 2 o 3 días, porque si no, no va a ser eficiente el trabajo, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros decimos, no se trata de adivinar el dato del mes, se trata de interpretar la trayectoria económica para identificar oportunidades reales y sostenibles. Y esto se lo puede hacer de forma manual. Obviamente toma tiempo y en nuestro caso la calidad de los datos es muy importante. Nosotros para generar nuestras evaluaciones y generar las calificaciones tenemos Bloomberg Terminal en oficina, ¿sí? Entonces, incluso, ¿qué es lo que pasa a veces, como hablábamos en el primer webinar? Que las expectativas que ustedes ven en Forex Factory son muy diferentes a las expectativas que se ven en Bloomberg. ¿Por qué? Porque en Bloomberg son analistas pagados que se dedican a armar estas expectativas. Mientras que en Forex Factory, por ejemplo, es la media de consensos que se encuentran en páginas de Internet. Entonces, imagínense ese abismo de calidad de análisis que hay entre analistas de Bloomberg que reciben un sueldo mes a mes, que tienen muchas certificaciones, que hicieron tal vez estudios durante muchos años para poder ser buenos analistas, a lo que se publica en 5 sitios web diferentes, ¿no? Entonces, es un tema que también importa mucho porque a simple vista decimos, ok, es ver si el dato fue mejor de lo esperado o fue por lo esperado y hacer la sumatoria de esto. Pero un problema que sí hemos detectado es que Forex Factory, sus forecasts son bastante malos. El siguiente webinar hablaremos de una fuente de datos gratuita que se acerca, yo diría, un 80% a lo de Bloomberg. O sea que en 80 de cada 100 escenarios los datos van a coincidir. Pero obviamente todavía existe ese otro 20% que sí la calificación que nosotros tenemos por la calidad de información que manejamos va a ser diferente de la que ustedes pueden ver en esta plataforma. Pero ya un 80% y hacerlo de forma manual y gratuita es bastante acercarse. Tal vez la puntuación variará en 2 o 3 puntos, lo cual pues no puede afectar mucho a un operativo que se plantee a partir de esto. Incluso en los programas que hemos dado, que damos la plantilla completa, ¿sí? Para que solo actualicen datos, hemos notado que lo más que varía la calificación es 2 o 3 puntos. Entonces tampoco es un tema tan grave, siempre y cuando pues la valoración y el análisis se lo haga de forma correcta. Ahora, es aquí donde pues sí nuestro mensaje es operar la noticia no es hacer trading macro,
no es hacer trading como llaman fundamental, sí, creo que está bastante mal llamado así fundamental. Y esta imagen que ven a la izquierda es de una presentación que di casi hace un año, donde me pedían explicar por qué importa el tema de los datos. Lo que ustedes ven en la línea verde es el valor fundamental, sí, llamémoslo así por ahora. Entonces, si los datos se mantienen estables, o al menos vienen siendo los esperados hace algún tiempo, no hay una razón de por qué el activo deba hacer una compra. Pero llegan a haber catalizadores, o sea, llegan a haber eventos en concreto que sí pueden afectar a este valor fundamental. ¿Qué genera esto? Que el valor fundamental tenga una subida, ¿sí? Y a partir de esto, pues se mantenga estable hasta que exista nueva información que cambie. ¿Qué es lo que pasa? El mercado tiene tanto compradores como vendedores. Sí, pues obviamente el precio no puede ajustarse a este llamado valor fundamental en un segundo. Sí, en algún punto quienes esos algoritmos que compraron inmediatamente tras el dato tienen que tomar ganancias, tienen que igualmente pelearse contra órdenes de compra porque hay que recordar que los precios se establecen en esta dinámica entre cuántos compradores hay y cuántos vendedores hay. Por lo cual, con este tipo de datos, muchas veces tenemos la tendencia económica que existe, pero la operativa, pues podríamos encontrar mejores puntos de entrada sin tanta volatilidad como cuando sucede el dato, pero igualmente favorecernos de ese porcentaje que el mercado podría subir una vez que ya vemos ese inicio de tendencia. Entonces, miren cómo hay esa brecha o ese espacio que podemos llenar a partir de lo que acaba de suceder. Un tema que sucedió esta semana fue lo de Trump, que le preguntaron el tema de si Powell iba a dejar de ser presidente. La primera hora, como las 10 de la mañana, parecía que a Powell le iban a sacar del cargo. Y una hora después, Trump dijo, no, no lo vamos a sacar, estamos preocupados por lo que está haciendo, pero él va a mantener en su cargo. ¿Qué pasó en esas pocas horas? El precio cayó fuertemente, en nuestro caso, de la cara estábamos dando un seguimiento, llegó a un soporte importante, Trump confirmó que Powell va a mantenerse en el poder, pero el precio no se ajustó hacia el punto donde estaba previo a esta noticia. Por lo cual, el valor fundamental del dólar CAD en ese momento obviamente bajó, pero minutos después de que Trump confirmó que Powell no iba a salir, otra vez aumentó, pero el precio, como estábamos con esa incertidumbre, no se ajustó rápidamente y se ajustó casi que un día después. Entonces, muchas veces entender la tendencia económica nos dicta hacia dónde podemos buscar operaciones, ¿sí? Sin la necesidad de operar en la hora más volátil o en ese minuto incluso post datos, ¿no? Entonces miren cómo es importante no solo ver el dato de forma aislada, sino el conjunto de datos que tenemos en las últimas semanas, ¿no? Este enfoque que planteamos, pues lo que buscamos es no tener entradas que sean emocionales, que es lo que pasa creo que mucho a nivel de retail, y es la razón por la cual se vende mucho este discurso de que gran parte de si eres rentable o no rentable es de tu psicología. Cuando el mercado, pues hoy en día ya el 80% de las transacciones que se hacen son hechas por algoritmos, ¿sí? Entonces, obviamente decir que el factor del miedo está en el precio es mucho más bajo que hace 50 años, ¿sí? Por lo cual el mercado es mucho más, no lógico, pero se basa mucho más en datos y en fundamentos para evaluar activos. Entonces, es muy importante entender que el análisis fundamental, como se lo conoce, no reacciona, sino que interpreta la información que tenemos disponible. No se trata de correr detrás de una vela, sino de entender el por qué la tendencia es alcista y cuando el precio se encuentra en un soporte y la tendencia económica se mantenga igual, buscar compras es una buena opción. ¿Sí? Antonio comenta, el S&P cayó fuerte y luego repuntó a máximos durante lo de Powell y Trump. Tal cual, porque la expectativa era que Powell salga de la Fed. Esto obviamente genera caos a nivel político, ¿sí? Nunca había sucedido algo similar desde que se creó la Fed, por lo cual esto sí generó pánico. Pero una vez que ese pánico desaparece, que Trump sale a decir públicamente que no lo van a quitar del cargo, pues ¿qué pasó? El S&P se recuperó e incluso continuó con su tendencia que venía siendo alcista, ¿no? Entonces es importante entender cómo afectan los datos e incluso estas noticias que tal vez no están en el calendario, pero se puede hacer un análisis muy similar
con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la clave está en el contexto y es aquí donde mucha gente se confunde porque es difícil mentalmente dar seguimiento a los datos. Es la razón por la cual AQR o otros fondos similares tienen estas metodologías robustas de calificación, ¿sí? Entonces, el verdadero análisis comienza después del dato. En el mundo retail, ¿qué pasa? El dato o los liquida o los manda en profit. Entonces, nunca analizan si fue bueno o fue malo. O sea, dicen, no, es que hubo dato y me sacó, chuta, ya de aquí veo mañana, o gente dice, no, salió el dato y me benefició, vamos bien. No hay un análisis real de cómo ese dato está afectando a los activos, por lo cual lo importante no es si el dato salió más alto o más bajo, sino cómo esto cambia en la narrativa que venimos teniendo o en la historia que el mercado nos está contando. También entender cómo esto afecta a las expectativas de tasas, crecimiento e inflación y confirmar si existe un cambio en la dirección económica del país o esta se mantiene. Entonces, recordar que los operadores profesionales no operan el dato, sino que operan la historia que se construye con él. Hay que utilizar información para reforzar o ajustar el sesgo que tengamos, pero no para reaccionar de manera impulsiva. Entonces, miren lo diferente que es el mundo retail del mundo profesional. Y aquí está justo un tema que creo que es muy relevante en lo que va del año. Estos tomados un par de semanas pueden ver cómo es hasta junio, todavía no se toma en cuenta julio, pero podemos ver cómo el US Economic Surprise Index, que es justo lo que estábamos hablando, el tema de sorpresa económica, existe. No es que otra vez nos lo inventamos. Existe y está en Bloomberg. El tema cuál es que si quieren tener acceso a Bloomberg, el acceso anual está en $27,000 anuales y si son dos o más personas en el equipo, cada terminal baja a $25,000. Entonces, obviamente, a un trader nuevo que está empezando, decirle, hey, la herramienta básica para poder analizar bien los mercados vale tanto. Se va a asustar, no va a querer implementarlo. Yo creo que de los casos de personas que hemos hablado que han tomado el programa de macro o que tienen nuestro software, hay dos personas de más de 100 clientes que han decidido dar ese paso extra a Bloomberg, ¿sí? Y hay que entender que venían ya con buena formación académica, venían ya con maestría y tenían el capital disponible para pues, poder ver este gasto que es Bloomberg. ¿Es la mejor opción? Por supuesto que lo es, sí, pero el costo limita mucho las posibilidades, al menos de un retail. Entonces, una vez entendido el contexto macro, ver si los datos están siendo mejor o peor de lo esperado, el siguiente paso es identificar si los datos fortalecen o debilitan una narrativa existente. Si los datos refuerzan la tendencia económica, se busca una continuación, ¿sí? Si contradicen la narrativa, se evalúa una posible reversión. Entonces, miren, algo interesante, nosotros somos bajistas en el dólar desde casi inicios de febrero, si no me equivoco, que es justo el punto más alto de la tendencia económica, y pueden ver cómo a partir de enero se debilita fuertemente hasta en junio marcar el punto más bajo. Pero en julio los datos empezaron a cambiar y es la razón por la cual la tendencia fluctuó bastante fuerte con el dólar, al menos en las últimas semanas. ¿Sí? Entonces, esto nos permite construir un sesgo direccional que tenga fundamentos. Otra vez, sí, creo que es lo más importante porque no digo que la psicología no sea relevante y que no hay que estar bien de la cabeza para operar, pero en un mundo en el cual Bloomberg es el estándar, ¿sí? No contar con herramientas que hagan algo similar o lo más parecido posible es casi que un error, ¿sí? Hay que recordar que estamos compitiendo con fondos de inversión, fondos de cobertura, que son instituciones que manejan cientos de miles de millones de dólares para clientes, ¿sí? Entonces, obviamente es relevante entender que estas herramientas son fundamentales para hacer el seguimiento de datos. Como les digo, ¿se puede hacer manualmente? Por supuesto que se puede, pero se requiere de 3 horas extras a lo que ustedes dediquen a operar para poder que los datos les cuadren y que el sesgo que estén viendo sea correcto. Entonces, miren cómo es la forma correcta de los traders profesionales de cómo comprar o vender activos, ¿sí? El análisis macro no termina con el dato, como ustedes pueden ver, comienza ahí y eso es lo importante que para poder ver el rumbo económico. Entonces, miren cómo
creo que pasa mucho en el mundo retail que se habla de, es que los profesionales hacen esto y casi siempre es con un misticismo de es que los profesionales ven X cosas en el gráfico de un minuto y el mundo real no es así. O sea, si tú eres un profesional, te va a decir, ay, mira cómo el Economic Price Index pasó de estar negativo a estar positivo y cómo esto está afectando en la evaluación del dólar, al menos en el corto plazo. Entonces, es realmente otro mundo cuando ya hablamos de análisis de datos. Entonces, este es el gráfico del índice de sorpresa económico de Estados Unidos el primer semestre. Sí, pueden ver cómo justo coincide con el final de junio. Y este gráfico nos muestra cómo en el primer semestre de 2025 los datos de Estados Unidos fueron bastante negativos. Empezamos fuertemente, el mercado era muy alcista con Trump, al menos en sorpresa económica, y una vez se empezaron a aplicar aranceles, se implicó con este tema de pelearse con muchas personas, esto hizo que la sorpresa económica vaya perdiendo, ¿sí? Entonces, esto no significa simplemente que los datos sean malos, sino que han decepcionado, he ahí la palabra clave, en relación a lo que el mercado esperaba. Para nosotros, este tipo de índices ayuda a entender el sesgo del mercado. ¿Hay presión sobre el dólar? ¿Las tasas o los activos están en riesgo? Sí, o sea, ¿qué puede causar esto? Incluso lo importante que es que esta parte del índice de sorpresa es solo una fracción. En nuestro software es la mitad, ¿sí? La otra mitad, ¿cómo la recompensamos? La recompensamos analizando tendencia, posicionamiento, sentimiento y estacionalidad. Porque si únicamente ponderamos datos, corremos el riesgo de que el activo que estamos analizando se desvincule de sus fundamentos, que sí puede suceder. Es la razón por la cual nosotros analizamos pares mayores, pares menores, índices y commodities para que el mercado para operar únicamente aquellos activos que sus índices de sorpresa económica o sus calificaciones estén siempre alineados con tendencia, para no estarnos peleando con el precio. A veces sí puede suceder que la evaluación es positiva y la tendencia es negativa. Y no somos Warren Buffett para estar aguantando 2, 3 años, como le pasó con Oxy. Es el caso que si han estado en nuestras sesiones en vivo, que damos domingo y miércoles, siempre comentamos, Warren Buffett está comprando Oxy hace más de 3, 4 años, tiene un 5% de su cartera invertido ahí, que son varios billones de dólares, pero él no ha vendido hasta la fecha, ¿sí? Y la tendencia de Oxy es bajista, bajista, bajista. Es una empresa con buenos fundamentos, lo es, pero la tendencia no ha apoyado en los siguientes 3 años. Entonces, si no cuentan con 330 billones de liquidez como lo hace Buffett, no tiene ningún sentido intentar pelearse con la tendencia por más que los datos sean correctos. Es la razón por la cual nosotros hemos hecho estos reajustes a lo que hace QR Capital Management, que es únicamente ver datos, y nosotros sí incorporamos en nuestra calificación tendencia para evitar este tipo de errores que pueden suceder en los mercados. Hay que recordar que al final del día, un precio es lo que vemos en comparativa de compradores y vendedores, no es la verdad como tal, se puede decir, ¿no? Entonces, miren qué sencillo que lo hace AQR. Es una captura de ese paper, por eso digo que nos gusta mostrar mucho, porque hace sencillo entender. Esto se puede escribir en fórmulas o en código y hacerlo ver ultra complicado. Pero aquí nos muestra de una manera sencilla de cómo medir la tendencia económica. Incluso si desean una copia del paper, se los podemos enviar para que lo lean completo. ¿Sí? Entonces, miren cómo aquí mencionan que cuando el crecimiento, que en este caso ellos, ¿cómo miden crecimiento? Ellos lo miden con el forecast del PIB. ¿Qué dicen ellos? Que las acciones le dan una calificación positiva cuando el crecimiento es mayor a lo esperado. A la renta variable le da una calificación negativa cuando esto sucede. ¿Por qué? Porque otra vez, los bonos que son renta fija se deprecian porque va a existir menor demanda de estos activos si la economía está creciendo. ¿Sí? Un GDP, un PIB mayor al forecast es bueno para divisas y también es bueno para commodities. Y miren cómo la calificación cambia bastante dependiendo del activo y dependiendo del dato que estemos analizando. Si nosotros sumamos todos estos componentes, vamos a ver si un activo tiene más datos buenos, por lo cual su tendencia económica va a ser positiva, o si tiene más datos malos, por lo cual su tendencia económica va a ser negativa. Entonces, miren cómo se pueden hacer buenos modelos con poca información, ¿sí? El problema que nosotros sí encontramos y siempre lo advertimos es que la calidad
que ocupa AQR, que su estándar es Bloomberg Terminal, y que también es nuestro estándar, sí varía bastante con Forex Factory. Entonces, ojo, ¿sí? No solo por tener la metodología, tenemos todo, ¿no? Miren cómo la base de datos sí importa mucho para hacer un análisis correcto del mercado, ¿sí? Igual con inflación, vemos cómo cambia en acciones, en renta fija, en divisas, etcétera, ¿sí? Y miren todo lo que se analiza. Ahora, como decimos, analizar la economía no es predecir el dato exacto, sino detectar la dirección general de las variables clave. La metodología se basa en observar la evolución de los últimos 12 meses en 5 pilares: crecimiento, inflación, política monetaria, aversión al riesgo e incluso balanza internacional. Entonces, obviamente, ¿cuál es la clave? La clave está en señalar si tenemos mejores datos para buscar compras o tenemos peores datos para buscar ventas. Entonces, ¿cómo pasamos de únicamente ver datos dispersos a poder plantear una decisión? ¿Sí? La metodología no se aplica de forma global, sino de país por país. Entonces, obviamente, tengo que ver cómo está el PIB de Estados Unidos, tengo que ver cómo está el PIB de Europa, y de esa forma puedo analizar qué pasa con euro dólar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es ver solo el PIB de un país y otra cosa es encima ponerlo en contraparte con lo que pasa en otra economía. Entonces, es importante analizar estas variables en cada economía para determinar si el entorno es favorable para el activo A o es favorable para el activo B. ¿Cuál es el mejor escenario? Que sea favorable para el activo A, euro, y que sea negativo para el activo B, dólar. De esa forma tenemos una puntuación ideal, ¿sí? Para poder buscar compras en ese activo. Entonces, miren que no es difícil, pero sí se necesita conocimiento de cómo encontrar esta información. Porque, o sea, no es el único paper, tenemos como 15 papers más guardados. Si quieren, igualmente se los podemos pasar para que los lean, donde explican metodologías muy similares para poder hacer este tipo de evaluaciones. ¿Y quiénes lo escriben? En este caso, AQR, que es una empresa que maneja 143 billones, y otras empresas que los papers que tenemos son escritos por empresas que manejan sobre el $1 billón, porque es la franja a partir de donde consideran un fondo profesional. Debajo de $1.500 millones son fondos pequeños, ¿sí? Un fondo mediano, decente, es a partir de 1.500 millones. Entonces, incluso filtramos a partir del capital que manejan si su investigación es válida o no es válida. ¿Qué nos permite hacer esto de comparar economía A contra economía B? ¿Sí? Es entender si una economía está en expansión o contracción. Entonces, miren lo importante que es ver todo esto. Hay que evaluar cómo pueden comportarse sus índices bursátiles, también es importante. Como les digo, hay variables que podemos ir incluyendo para que la calificación sea mucho más robusta, ¿sí? No es lo mismo solo ver qué pasa con crecimiento y qué pasa con PIB, ¿sí? La calificación no va a cambiar mucho, cambiará una vez al mes, por ejemplo, a meterle más variables que obviamente tengan sentido, porque no es tampoco incluir todos los datos porque sí, sino hacer una combinación de datos que nos puedan mostrar cómo el ciclo económico va cambiando, que cuando la economía se expanda podamos ver ese crecimiento en los datos, y que cuando la economía se contraiga podemos igualmente verlo reflejado en los datos, ¿no? El objetivo como tal es construir un mapa macro de la región para operar activos alineados con su narrativa, y no se trata de alinear el dato como decíamos, sino de interpretarlo en conjunto. Esto ya lo haremos el siguiente jueves para que puedan igualmente ustedes ver cómo calificamos y tener una plantilla sencilla para que puedan darle seguimiento. Ahora, ¿cómo pasamos del análisis macro a la acción? Una vez que entendemos la dirección de cada economía, asignamos un sesgo, ¿sí?, a sus activos clave. A los índices, la narrativa macro apoya un movimiento alcista o bajista, ¿sí? En divisas, el entorno favorece una moneda fuerte o una moneda débil frente a sus pares. Entonces, ojo, miren cómo en divisas siempre es frente a algo, porque siempre compramos euro y vendemos contra otra cosa, no solo compramos euro, porque si no sería negociar con el futuro del euro, por ejemplo, ¿no? Pero siempre es un juego de dos partes. Entonces, esa parte es muy relevante, la verdad, ¿no? Y el Vaya se construye combinando estas señales de los 5 principales pilares. En nuestro caso, nuestra combinación de datos es un poco diferente. ¿Por qué? Porque ocupamos otras metodologías en conjunto, ¿sí? AQR, como les digo, la mostramos porque es la más sencilla, ¿sí? Es fácil de entender, su metodología no es compleja, tienen una muestra extensa de 50 años, ¿sí? Pero la combinación ideal de datos
puede cambiar dependiendo de qué quieran hacer. Si nos ponemos en el caso de una empresa que sea currency management, o sea, que gestione el riesgo de divisa, los indicadores que ellos van a ver va a ser muy diferente a los indicadores que va a ver un operador en un fondo de cobertura que busca la maximización del portafolio. Entonces, miren cómo incluso dependiendo del perfil de quien está gestionando el capital, los datos a observar sí o sí deben ser diferentes, ¿sí? Y esa es la razón por la cual se necesitan estos papers, este research, para poder ir ajustándolo al perfil que somos nosotros, que somos operadores activos en el mercado de FX, ¿no? Una vez priorizamos los activos con señales más claras y los agrupamos en listas de seguimiento para buscar setups técnicos, este proceso pues, nos permite ver qué activos pueden apreciarse y qué activos pueden depreciarse en base a la información actual disponible, ¿no? Entonces, este proceso une lo mejor del análisis fundamental con una ejecución basada en datos y estructura de mercado sin tener que exponernos innecesariamente a esa liquidez que muchas veces, perdón, a esa volatilidad que muchas veces ocurre al momento de la publicación de datos. Entonces, esta es una captura de lo que nosotros hemos creado, nuestra calificación global macro. Eso es hace algunas semanas, así que no lo tomen como referencia por hoy en día, porque las presentaciones las armamos con bastante tiempo previo, ¿sí? Entonces, miren cómo de esta forma podemos ponderar qué activos tienen buen potencial de crecimiento y qué activos tienen buen potencial de pérdida de valor, ¿sí? Entonces, miren cómo incluso hace 2 o 3 semanas el dólar chef era calificación negativa, hoy en día está en positivo, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos que se han publicado en las últimas semanas han cambiado bastante, ¿sí? Entonces, miren cómo esto se ve reflejado. Incluso en esas fechas era cuando los GPs empezaban a ser negativos, GP o DGP y GPK empezaban a ser negativos y bajaron casi que 400 pips. NYen y CHF Yen son activos que van más de un mes con calificación positiva. Entonces, si ustedes abren el gráfico de CHF Yen, ha subido casi 1000 pips los últimos 3 meses y la calificación que nosotros hemos tenido en estos activos ha sido bastante positiva hace 3 meses. Entonces, ven como muchas oportunidades buenas no están en el dólar, no están en dólar yen, están en esos cruces de países, porque a Suiza le ha ido muy bien esos meses y a Japón le ha ido extremadamente mal. Y esa es la razón por la cual CHF yen se ha apreciado tanto. Pero hay que saber buscar esas correlaciones, hay que saber interpretar esos datos y hacerlos luego con la cabeza es imposible. Se necesitan sí o sí herramientas que hagan esta parte del trabajo, ¿sí? Para que puedan analizar correctamente el mercado y a partir de ahí tomar decisiones informadas, decisiones que tengan una base de datos, ¿sí? No porque vimos X patrón o Y patrón, sino justificarlo siempre con datos, que es lo que nosotros hacemos con nuestro proyecto. Y en este caso, igualmente, miren, por ejemplo, Nasdaq viene siendo alcista de estas semanas. El día que tuvimos una rotación de neutral a positivo fue el 26 de abril del 2025. Entonces, miren, desde esa fecha, Nasdaq, SP y Dow, sí que es el US30, vienen siendo positivos, por lo cual, pues, comprar esa fecha ha sido buena idea. Miren, incluso eso, o sea, como el oro también ha venido siendo positivo casi todo el año. Entonces, se puede sistematizar, se puede hacerlo. El tema cuál es saber cómo hacerlo, saber qué indicadores ocupar, saber ocupar bien las bases de datos, porque a veces, ¿qué sucede? La gente quiere replicar lo que hacemos ocupando Forex Factory. Y hemos tenido algunas reuniones con personas que han intentado hacerlo y las calificaciones no les coinciden, porque sus bases de datos son bastante malas. Es la razón por la cual a nuestro equipo de trabajo pusimos la tarea hace un par de meses de buscar cuáles son las mejores fuentes de datos gratuitas para que puedan simular lo más que se pueda lo que hacemos en nuestro caso, ¿no? Y otro caso práctico, igualmente de abril, Eurodólar ha sido alcista todo el año. Si no me equivoco, la segunda mitad de febrero la calificación empezó a ser alcista y se ha mantenido hasta hace 2 semanas, incluso de forma pública. Hace 2, 3 semanas, 2 semanas para ser exacto, en un webinar mencionábamos que ya estábamos liquidando cualquier posición en Eurodólar. ¿Por qué? Porque ya habíamos llegado a el punto que teníamos como expectativa para la mitad de este año. Entonces, miren como sencillo, en este caso el euro tenía calificación positiva de +6. Y en este caso la razón de por qué mejor PMI de servicios en Europa que en Estados Unidos, una tasa de empleo mejor en Europa que en Estados Unidos, la estacionalidad nos daba a favor y la tendencia también. Y el resto de factores eran neutrales. La entrada a nivel técnico, nada muy complicado, el precio de un soporte, nada de cosas raras, por ejemplo, ahí.
Y el después fue una reacción bastante positiva, ¿sí? Y esto con el precio estaba, creo que compramos en 1,09 y cerramos en 1,11. El precio llegó a estar en 1,19, 1,18, por ejemplo. Entonces, obviamente, ese beneficio que se tuvo, pues sí es bastante significativo, como podemos verlo, ¿no? Pedro comenta, creo que lo que pasa con las plataformas gratuitas es el conflicto de interés, el conflicto de interés al propósito encontrado. No tanto creo que sea así un conflicto de interés directo, sino que obviamente como es gratuito, ¿cómo un proyecto gratuito va a sostenerse? Debe entrar dinero de publicidad. Sí, pues obviamente pues ellos no buscan tener el mejor dato, sino pues lo que buscan es que la gente esté más a su página para que tengan mayor tráfico, ¿no? Entonces, ese problema de estos proyectos gratuitos que tienen que sí o sí sacar el financiamiento de otro lado que no sea directamente de su cliente, ¿no? Entonces, por eso, o sea, sí o sí deben tener un dato que sea llamativo para pues que la gente esté pendiente de eso, ¿no? Otro caso práctico, igualmente de marzo, Audegen, la calificación era bajista, -5, y aquí está la explicación, PMI -2, PMI servicios -2, inflación -2, tendencia +2, lo único que estaba a favor de Audegen. Análisis técnico sencillo, una línea de tendencia, nada del otro mundo, y así se vio días después. ¿Sí? Entonces miren cómo cuando operamos con datos y únicamente tenemos buenas entradas en buenos puntos, es un trabajo normal. ¿Sí? Se elimina el tema de los sentimientos, de las emociones, etcétera, y únicamente pues dependemos de entender y hacer una lectura correcta de los datos económicos y no de estar pensando mucho en otros conceptos fuera de esto. ¿Sí? Porque si ustedes hablan con un banquero de inversión, hablan con un analista de algún fondo de cobertura, van a hablar de datos, datos y datos, no de es que hoy me sentí mal y por ende no operé, por ejemplo. O sea, yo nunca he hecho ese comentario de un analista que trabaja en un fondo de cobertura. Normalmente es que los datos son negativos, por lo cual pues hemos vendido, o los datos han sido positivos, por lo cual hemos comprado, no tanto el tema del sentimiento ni temas parecidos, ¿no? Al menos es lo que desde mi experiencia pues puedo contar. ¿Cuáles son nuestras conclusiones para tener un poco de tiempo para hacer preguntas? Es que los mercados no reaccionan de inmediato a los datos. Creo que es lo más importante, porque el retail que dice, no, es que ya el dato salió y el precio se movió, así que no va a moverse más. No, los datos que acaban de salir son relevantes de aquí a X tiempo. ¿Sí? La clave no es adivinar el dato, sino detectar la tendencia económica. Ojo a eso. Y AQR nos ha demostrado que seguir esta tendencia genera resultados consistentes. El error común del trader analista es operar solo por noticias o por volatilidad, y en nuestro caso, Global Mingo Terminal nos permite analizar todas las variables claves con un enfoque profesional sin tener que desgastarnos. Porque créeme que dedicarle tiempo solo a hacer eso, a ver cómo están los datos, es otro trabajo. Y es lo que muchos en el mundo retail no comprenden. Que el trader debe ser trader. Es como si tú entras a trabajar a una empresa y en vez de hacer la razón por la que te contrataron, te ponen a hacer otra cosa. Hay que recordar que, pues, como en cualquier otra institución, uno debe cumplir con ciertos roles para que el trabajo y el resultado sea satisfactorio. Obviamente, si mi idea es ser profesional en esto, se necesita contar con ciertas herramientas para poder lograrlo, ¿sí? O darse horas extras de trabajo para poder simular lo más que se pueda este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, en el próximo webinar que haremos, vamos a construir un sistema con base en económica, ¿sí? Vamos a armar una plantilla de Excel para identificar estos sesgos direccionales usando datos económicos. Vamos a realizar su análisis de forma profesional, estructurada y replicable para que puedan darle seguimiento a los datos con un Excel. No es complicado, lo que muchas veces importa es la base de datos y transformar la información clave en oportunidades a partir de esto. Como pueden ver, no es que yo me lo inventé, que es lo que siempre nos gusta decir, no es que un día amanecimos con el pie derecho y dijimos, creemos algo nuevo. Afortunadamente, con mi equipo de trabajo, todos hemos pasado por fondos de cobertura, fondos de inversión, banca, private equity, por ejemplo, y entendemos el valor de los datos sobre los precios. Y es la razón por la cual hoy les compartimos uno de ellos, uno de los papers en los cuales nos estamos para poder mostrarles cómo se debería estructurar realmente un análisis profesional sin secretismo, sin misticismo, porque a veces, ¿qué pasa? Como decimos en el mundo retail, se habla mucho de que los profesionales hacen de esta forma, pero nunca te muestra un documento que diga X concepto que se habla mucho en retail, existe.
¿sí? Entonces, miren cómo realmente el mundo no es complicado. El tema es contar con buenas bases de datos, contar con buenas herramientas de análisis. Un Excel funciona bien si se sabe ocupar, la verdad. Y que de esta forma pues, puedan aplicar una metodología clara para que se pueda usar en futuras operaciones. Y finalmente, que desarrollen un sistema de trading basado en fundamentos reales y que si le dan seguimiento, pues puede ser un buen punto de partida para que empiecen a ver el mercado con otros ojos y no solo con un pensamiento retail. Y de esta forma, pues puedan evolucionar su análisis y dar un paso más allá de lo que pasa en el mundo retail. Listo. Una vez dicho eso, tenemos tiempo para preguntas, entonces más bien si desean preguntar, pues con mucho gusto estamos aquí. A ver, me comentan. Mm, se enviarán papers. Eh, Más bien por mantenerlo como dinámica, solo si nos escriban a Instagram de forma por DM, les mandamos los papers, ¿sí? Para que sea, pues, ver quiénes están pendientes, quiénes sí están viendo los webinars, todo esto. Entonces, si quieren una copia por DM y se los podemos mandar. Creo que sí se puede mandar papers o, bueno, documentos por DM. Entonces, es la forma que se puede hacer. Listo, tal vez dudas, preguntas, comentarios sobre lo que hemos visto el día de hoy. Mientras tanto, tal vez el equipo de EBC, algunas palabras que desee compartir. Solamente agradecer a los presentes y qué bueno que pudieron acompañarnos en esta sesión. Se escuchó entrecortado. A ver, un asistente anónimo pregunta, ¿qué es lo más difícil de la gestión de capital con estas bases de macro? Yo diría que lo más difícil es encontrar un equipo con quienes trabajar, ¿sí? En cualquier fondo de inversión existen departamentos, el departamento de análisis, el departamento de riesgo, el departamento de operativa, el trading floor. Entonces, yo creo que lo más difícil es encontrar gente con conocimiento adecuado, al menos en español. Es muy difícil. Casi todo nuestro equipo que tenemos hoy en día en Global Macro son ex compañeros míos de fondos donde trabajé, porque realmente encontrar buenos candidatos para manejar bases de datos complicadas, hacer este tipo de sistemas es difícil. Entonces yo diría que lo más difícil hoy en día es encontrar el personal calificado para que sean parte de un proyecto. Y es la razón por la cual nosotros hace un año nos abrimos al mundo retail para ser esa solución de software, que no se compliquen y tengan que armar un fondo de 5 millones para poder empezar a ocupar este tipo de herramientas, sino que desde el día uno tengan herramientas que puedan ocupar para análisis de datos de una forma correcta. Listo. Tal vez alguna otra pregunta. Dice, excelente información desde una perspectiva de un punto más personal. Gracias. Sí, esperamos poder hacer más contenido similar. Nos prepararemos igualmente de mejor manera para los próximos eventos que puedan dar a nivel de compartir información. Pero como todo, pues toma tiempo. Somos un equipo, como siempre les menciono. Yo soy la cara pública porque soy quien tiene estos certificados que muchos de esos son lo que aportan a dar valor. Pero de ahí, créanme que hay un equipo de 9 personas hoy en día atrás de mí que hacen que todo este tipo de eventos sea posible. Es mejor trabajar por cuenta propia o en un fondo de cobertura con alguna institución. Depende de la persona. Hay gente que le encanta trabajar para un fondo, lo cual está bien, porque tienes estabilidad, te dan muchas prestaciones, tienes un buen salario, pero bien o mal sigues dependiendo de alguien más. Abrir un fondo es mucho más complicado, se requiere de tener buenos contactos, la verdad, si no se tiene buenos contactos es difícil abrir un fondo grande. Entonces, depende de cada persona. Hay gente que le encanta trabajar, que conozco yo hace 10 años, que hay gente que está trabajando en el mismo fondo y les va súper bien y son felices. Pero también hay gente que pues más bien lo que busca es hacer un fondo propio. Entonces, depende de la persona. No te diría qué es mejor o qué es peor, porque ahí sí es opinar por otra persona. Pedro comenta, recomiendo siempre el software, es un antes y un después. Gracias. Sí, sí, justo es lo que hemos buscado hacer. ¿Consideras que trabajar en un fondo sería por tener conocimiento y luego aplicarlo en capital propio? Sí, es una buena forma, la verdad. O sea,
muchos aprenden el día a día, porque o que esos papers que ustedes acaban de ver, no es que yo un día me senté a buscar información de cómo se opera en el mundo profesional, sino fue porque compañeros me dijeron, hey, mira este paper que acaba de publicar este fondo. Incluso el de AQR, conozco a alguien que trabaja en AQR y él me dijo, hey, checa, tú que te dedicas al global macro, está interesante lo de AQR. Entonces, mucha esta información que ustedes están viendo ahorita se comparte entre compañeros, entre conocidos, entre amigos. Entonces, un fondo es ideal para conocer más gente, para entender más de estos temas. Incluso uno de los fondos que yo trabajé nos tenían ¿cómo se llama? Un journal de Hedge Fund Journal que se llamaba. Entonces, cada 15 días, cada mes, cada trimestre, muchos fondos grandes, como que por llamar la atención de clientes, publicaban estrategias similares con su metodología y diciendo, miren lo que acabamos de demostrar con los datos del mercado, que funciona súper bien. Entonces, como que a veces es una forma de ellos promocionarse, pero se publica en un journal que es para hedge funds y cuesta bastante tener esa información y no se ingresa por ingresar, hay que seguir ciertos protocolos, tener a veces ciertas certificaciones, entonces a veces trabajando en una empresa es mucho más fácil solicitar, hey, pueden pagar tal journal para yo poder leer la información mensualmente, semanalmente, etcétera, para poder estar al día. Incluso yo tengo la suscripción de Bloomberg en físico, entonces todos los meses llega un folleto, ¿sí? Un librito donde se habla sobre nuevas funciones de Bloomberg, ciertas investigaciones que están haciendo, ciertas acciones. Entonces, como que es interesante que en este mundo financiero tan encerrado hay tanta información que no te da tiempo para leerla a veces, la verdad. Listo. Entonces, sí, la verdad, trabajar en fondos es un buen punto de inicio, diría yo. Es tal vez lo ideal. Ok. Listo, excelente sesión. Gracias, Germán. Bueno, nos vemos aquí igualmente el jueves. Haremos lo mejor para que sea una sesión mucho más fluida, ¿sí? Tenemos que revisar algunas cosas todavía en nuestros equipos. Y pues la próxima es la final, donde ya vamos con todo con Excel para que puedan igualmente analizar. Listo, muchas gracias, que tengan una buena noche. Y ahí sí, EBC, si igualmente pueden decir algo, sería genial. Pues solamente agradecer a los participantes, esperamos que nos sigan acompañando en las siguientes sesiones y vamos a continuar dándoles más información para que puedan invertir de manera sana y transparente. Listo, muchas gracias por esas palabras y nos estamos viendo igualmente el próximo jueves.